Tal vez trabajar en un crucero no es para ti, tal vez no es la mejor idea, tal vez no es el trabajo de tus sueños y tal vez no es tan bueno como todos te lo habían contado. Hay ciertos rasgos propios de la naturaleza de trabajar en un crucero como músico que tal vez no habías considerado y tampoco nadie te cuenta. Y una vez que estás a bordo y te das cuenta de todos estos aspectos, puede convertirse en algo muy difícil de llevar, incluso para algunos imposible, sobre todo tomando en cuenta que te quedan meses de contrato. Por eso en este video te traigo 5 razones por las que tal vez no sea tan buena idea trabajar en un crucero. Mi nombre es Miguel Gutiérrez y si este es el primer vlog que ves, te invito a que veas los 6 anteriores, donde hablo acerca de cómo conseguí el trabajo, cómo es un barco por adentro, qué tipo de música hay que tocar, cómo nos afectó cuando empezó la pandemia del coronavirus, y el más reciente donde hablo acerca de 5 razones por las cuales sí debes de trabajar en un crucero. Si este video te gusta, por favor regálame tu like, no olvides suscribirte y no olvides activar la campanita para que te avise cada vez que subo un video nuevo. También te invito a que veas los demás videos de mi canal, donde tengo música original, covers, shows de crucero, teoría musical, además de videos de mi cuarteto de jazz contemporáneo funk. Por cierto, hace un par de días subí un preview del álbum de Miguel Gutiérrez Quartet que próximamente estará disponible en todas las plataformas, y una vez que esté disponible espero que lo escuches y que te guste. Recuerda que también puedes seguirme en Instagram, así como a Miguel Gutiérrez Quartet y también a Black Rabbit, una banda que tengo que es de covers de rock, pop y funk. Todos los links te los dejo aquí abajo. La razón número 1 por la que tal vez no sea tan buena idea que trabajes en un crucero es el tiempo que pasas lejos de tus amigos, de tu familia y de tus seres queridos en general. A pesar de que muchos trabajadores que he podido conocer en los cruceros de diferentes departamentos son personas que llevan trabajando más de 20 años en cruceros, y muchas de estas personas tienen familia en casa, tienen una esposa, tienen un esposo y además tienen hijos, y algunos de estos trabajadores hacen contrato de hasta 9 meses, regresan a su casa 2 o 3 meses y luego se vuelven a subir un barco otros 8 o 9 meses. En el caso de los músicos, los contratos pueden variar. En mi caso he tenido contratos desde 2 semanas hasta 6 meses. Inevitablemente vas a extrañar a tus seres queridos, a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, si tienes hijos también a tus hijos, y por lo tanto debes estar preparado para esta ausencia. Hay muchas personas que se acostumbran o que simplemente viven con eso, pero también hay otras personas que al ser su primer contrato no estaban preparados para eso, y eso causa que se la pasen muy mal o incluso que renuncien. Por eso no te voy a mentir con la longitud de los contratos, la mayoría son largos, la mayoría son aproximadamente de 4 meses, de 4 a 6 meses tratándose de músicos. Si te dedicas a otro departamento, lo más probable es que sea aún más largo. Pero lo importante en este aspecto es que estés consciente de lo que va a pasar. 1, 2, 3, 4. You say yes, I say no. You say stop, and I say go, go, go. Oh yeah, I will tell you something. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. Ooh, I need your love, babe. I guess you know it's true. Punto número 2. Desapareces de la escena musical de tu país. Tanto este punto como el anterior tienen que ver con tu ausencia por meses de tu lugar de origen. Y es que no importa qué tipo de trabajo desempeñes como músico en tu país, ya sea que te dediques a dar clases, a tocar en vivo, a tocar covers, a estar con proyectos originales, a acompañar artistas, etc., nadie te va a esperar de 4 a 6 meses o más para que regreses a tu trabajo. En una escuela pueden conseguir suplente, en todos los shows en los que trabajas o en los que acompañas a artistas pueden conseguir suplentes. Si tienes algún proyecto con música original, eso lo pones en pausa. En fin, es una desventaja porque una vez que se acaba tu contrato, regresas a tu país, y si quieres estar en tu país 2, 3 meses o incluso más tiempo, resulta que tienes que volver a empezar a conseguir trabajo. En mi caso, en mi primer contrato no tenía absolutamente nada que perder en este aspecto, puesto que yo estaba desempleado. Me acababan de correr y sí, me despidieron de la escuela donde yo estaba dando clases, y estaba tocando en un show de teatro musical que ya estaba por terminar su temporada. Más allá de eso, yo no me desaparecí de la escena musical en México, puesto que yo no existía para esa escena en ese entonces. Sin embargo, cuando regresé de mi segundo
y de mi tercer contrato, me puse en contacto con algunos amigos guitarristas para que me pudieran mandar de suplente a algún show o a algún bar, y afortunadamente no me faltó el trabajo cada fin de semana como suplente, pero cada vez que me ofrecían quedarme de planta o de fijo con alguna banda, si bien aceptaba, les aclaraba que yo en un par de meses me iba a ir del país por un lapso de 4 a 5 meses de nuevo. Algunos lo aceptaron, algunos otros no, y es bastante respetable. En el caso del cuarteto de jazz contemporáneo y funk que tengo, que es un proyecto de música completamente original, todas las canciones que tocamos son composiciones mías y por ahí hay alguna del pianista. Ese proyecto se tuvo que poner en pausa, puesto que yo al no estar en México no podíamos moverlo. Sin embargo, puedes aprovechar tu tiempo. Yo lo que hice estando a bordo con respecto al cuarteto fue empezar a componer más, pulir más ideas, incluso empezar a hacer toda la logística de la grabación del disco que ya acabamos y que próximamente estará disponible, como lo dije al principio del video. Y claro, también cuando faltan 2 o un mes para que yo ya regrese, empiezo a mandar mensajes, empiezo a hacer llamadas para empezar a hacer un booking de las siguientes fechas de ese proyecto original. Sin embargo, nunca falla que en el momento en el que yo me subo a un barco, a los 3 días, a la semana, a las 2 semanas y también más adelante en el contrato, de pronto me llega algún mensaje con alguna oferta laboral bastante interesante. Pero tengo que explicarles que me faltan aún 3 meses o más para regresar a México. Igual que en el punto anterior, este aspecto no es lo peor que te puede pasar. Puedes vivir con ello, puedes usar el tiempo a tu favor, pero debes de estar consciente que va a pasar. Vas a regresar a tu país y todos los lugares donde tocabas, las bandas donde tocabas, los lugares donde dabas clases, ya no te van a estar esperando, ya van a tener a alguien más. Tell him that you're never gonna leave him. Tell him that you're always gonna love him. Does he love me? I wanna know. How can I tell if he loves me so? Is it in his eyes? No, you need to see it. Parla più piano, vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Punto número 3, los itinerarios. Y en este punto muchos podrían pensar, ¿cómo es que un itinerario podría desanimarme a la hora de trabajar en un crucero? Y te lo explico. En mi primer contrato, el itinerario del barco que me ofrecieron fue bastante bueno, fue uno de los mejores que puedes tener, de hecho. Sin embargo, si ese itinerario hubiera sido diferente y hubiera sido hacia cualquier otra parte del mundo, yo lo hubiera tomado porque en ese momento era mi primer contrato, yo no sabía de otros itinerarios y además necesitaba el trabajo con urgencia. Y a la fecha, después de 8 contratos, no he rechazado ningún contrato por el itinerario que me ofrecen. Sin embargo, si es algo que me puede animar o que me puede desanimar mucho, o me puede predisponer a que me la voy a pasar bien o mal. Y siempre termino pasándomela bien, sobre todo por los amigos que conoces a bordo. Pero después de que haces cierto número de contratos, sabes que estás harto de ir al Caribe. Sabes que ir a Hawái está muy bonito, pero son demasiados días de mar y es muy aburrido. Sabes que el itinerario de Australia y Nueva Zelanda también implica ir a algunos países en donde literalmente no hay nada para hacer en los puertos y además tienes que esperar 5 o 7 días de mar para llegar a ese puerto. También depende mucho de tus gustos y de lo que quieras hacer en un puerto. He conocido gente que en todos los puertos siempre se baja a la aventura. Si hay playa, se baja a nadar o se baja a hacer algún tour de snorkel o de buceo, o si estamos en Alaska o en Noruega, siempre se van a escalar hasta donde puedan llegar. Entonces, si estás a punto de obtener tu primer contrato, incluso si vas en el segundo o en el tercero, tal vez este punto no tenga mucho sentido para ti, pero después de la tercera vez consecutiva que te manden al Caribe, seguro me vas a entender. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride. Sharing horizons that are new to us. Don't you remember you told me you love me, baby? Said you'd be coming back this way again, baby. Punto número 4, la convivencia.
Si bien en el video pasado te hablé acerca de todas las buenas personas que puedes llegar a conocer, de todos los amigos que puedes hacer de diferentes partes del mundo, también debes de tomar en consideración que en un barco hay gente con otras costumbres, con otros hábitos, con otras edades incluso, y eso puede afectar en la convivencia. Te lo resumo así de sencillo. Me ha tocado convivir con gente menor que yo y con gente mucho mayor que yo. Con personas que vienen de países muy diferentes a México y también con personas que vienen de países de Latinoamérica o con países que tienen costumbres e incluso comparten el idioma con México. También con personas que es su primer contrato y con personas que llevan 30 años en la compañía. Y sin embargo, no importa qué edad tengan, de dónde sean, ni cuánto tiempo lleven haciendo barcos, siempre te vas a encontrar en todos los departamentos, de todas las nacionalidades, de todas las edades, gente muy mal educada, gente que no respeta a otros, gente que es evidente que tiene problemas mentales y no se los atiende, y gente también que tiene problemas con adicciones y no los atiende. Y no importa la compañía, el departamento, el barco en el que estés, ni el itinerario que estés, ni cómo seas tú, siempre te vas a encontrar con este tipo de personas. Lo bueno de esto es que en nuestro departamento no hay tantas personas y en la banda en la que tocamos hay incluso menos. En las orquestas normalmente hay 7 personas, pero también he estado en orquestas que son solo 4. Ya no es una orquesta, pero también se le llama orquesta. Y lamentablemente, aun cuando solo somos 4, siempre hay al menos uno que causa problemas. Y peor aún cuando ese es el jefe. ¿A qué me refiero con problemas? En todos los contratos en los que he trabajado, siempre me ha tocado que al menos un elemento de la orquesta sea alcohólico. ¿Y cuál es el problema con esto? Te podrás preguntar. A mí qué me importa qué tanto se toma. Bueno, el problema son los cambios de humor. Un día son tus mejores amigos y el otro día no has hecho nada y ya están enojados contigo. Y al tener que convivir diario con este tipo de personas, pues es una dinámica que te va absorbiendo. También debes de tomar en cuenta que en casi todas las compañías como músico compartes la cabina, es decir, compartes tu cuarto. Duermes en un cuarto bastante pequeño pero con espacio suficiente en donde tienes 2 closets y una litera. Normalmente si eres el nuevo duermes arriba porque la cama de abajo ya está apartada. Pero tienes que compartir ese espacio, el mismo escritorio y obviamente el mismo baño, la misma regadera con el que te toque de compañero de cuarto. Normalmente va a ser otro músico, por lo cual van a tener horarios más o menos parecidos si no son de la misma banda. Y si son de la misma banda, pues bueno, tienen exactamente el mismo horario. Pero te puedes terminar topando con personas que no se bañan, con personas que tienen un mal olor corporal, con personas que tienen hábitos no muy higiénicos, con personas que dejan comida o vasos a medio tomar en la mesa por días, con personas muy ruidosas, con personas muy quisquillosas, con personas que meten a otros o a otras en tu cabina sin avisarte, o con personas que incluso pueden llegar a tomar tus cosas. Ahora, afortunadamente no me ha pasado todo esto. De hecho, creo que he tenido muy buena suerte con la gente que me ha tocado compartir la cabina. Normalmente ha sido gente muy agradable, muy fácil de llevar y muy flexibles con los hábitos que yo tengo. Pero debes de tomar en cuenta que tal vez estar en tu cabina no sea lo más placentero de todo el contrato. Al fin y al cabo, las personas con las que convives durante tu contrato representan en gran parte qué tan bien o qué tan mal te la puedes pasar durante ese contrato. Pero por muy mal que te vaya, siempre toma en cuenta esto. No importa qué tan corto o largo sea tu contrato, en algún punto se va a acabar y probablemente no vuelvas a ver a esas personas, para bien o para mal. Stars fall down from the sky every time you walk by. Don't be shy to sing these words if you know them. Goodbye, Joe, you gotta go, me oh my oh. Just here, it's Miguel, ladies and gentlemen, on guitar. Yeah. Finalmente, punto número 5, la música. Pero ahora, ¿no se suponía que este era el principal factor por el cual yo los animaba a trabajar en un crucero en el video pasado? Y sí, lo es y lo seguirá siendo. Pero también hay un aspecto malo, que esto va a depender mucho del barco, de la compañía, de tu instrumento, pero sobre todo del equipo de trabajo. He sido lo suficientemente afortunado como para tener en la mayoría de mis contratos music managers o band leaders, que son tu jefe directo, que sin importar si llevan 2 años en la compañía o 20, siguen siendo apasionados y siguen emocionándose con cada show que viene. Y eso te motiva a ti como elemento y además mantiene una buena dinámica de grupo con la banda.
Pero también me ha tocado estar en contratos donde el music manager o band leader o alguno de los otros miembros, ningún show les gusta, toda la música es basura, solo lo que ellos escuchan es bueno y siempre quieren estar en cualquier lugar menos en el escenario. Eso evidentemente te desmotiva y más si la persona que hace eso es tu jefe. También puede llegar a pasar que tal vez ningún elemento en tu banda tenga ningún problema, pero toma en cuenta que trabajas con más personas. Por ejemplo, el cast, lo que son los cantantes, que normalmente son 4, 2 hombres y 2 mujeres, más el grupo de bailarines, que son mínimo 6. Casi siempre son 3 hombres y 3 mujeres. Prácticamente la mitad de los shows que tocas a bordo es con ellos. Y debes de tomar en cuenta que a veces ellos ya llevan meses en ese barco mientras tú apenas vas llegando. Lo que ocasiona que a veces ya estén cansados, ya estén hartos de los shows y además ya estén acostumbrados a la banda anterior o a alguno de los elementos que estaban previamente a que tú llegaras. Y también en eso he tenido muy buena suerte, porque la mayoría de los casts siempre en mi primer día van, se presentan, me saludan, me dicen bienvenido al barco y se portan muy amigables durante todo el contrato. Pero también me ha tocado algún cast donde alguno de los cantantes o algunos de los bailarines ya estén hartos y tengan ciertas actitudes un poco como de divas. Y esto hace un poco difícil la convivencia en ensayos y en los shows. Otro factor que debes de tomar en consideración con respecto a la música es un factor muy importante que puede hacer un show muy bueno o puede destruirlo completamente sin importar qué tan bueno o malo sea el trabajo de la banda y del artista que estás acompañando o del cast. Y este es el ingeniero de sonido y todo el staff que hay en el escenario y que se encarga de cuestiones técnicas. En la mayoría de mis contratos me he encontrado con ingenieros de audios que les apasiona la música y que les apasionan los shows en vivo, por lo cual para ellos representa todo un placer estar en un ensayo y escuchar una banda en vivo y escuchar a los cantantes en vivo y ser los responsables de sonorizar todo el show. Pero también en algunas ocasiones te puedes encontrar ingenieros de audio que no les gusta para nada su trabajo, como en mi último contrato. Este tipo de ingenieros siempre quieren acabar el ensayo lo más pronto posible, nunca quieren estar trabajando, siempre quieren estar haciendo otra cosa o en su cuarto. No hay un buen sonido ni de monitores ni de sala, no saben hacer bien su trabajo y además te tratan como si tú no supieras nada, como si ellos fueran los amos del sonido y solamente ellos saben lo que se hace cuando ellos jamás han tocado una guitarra, no entienden nada de amplificadores, no entienden nada de efectos, no entienden nada de ecualización de la guitarra y lo mismo aplica para el bajo, para la batería, para el teclado o en el caso de algunas orquestas que tienen también un conjunto de metales. Ellos siempre tienen la razón y cualquier cosa que llegue a sonar mal es culpa de la banda o de los cantantes, nunca es su culpa. De hecho, en mi último contrato en un show con el cast, en el que el show empieza con un solo de guitarra, el ingeniero olvidó abrir la guitarra en la sala y en monitores. Y es un show en el que yo no ocupo amplificador, voy directamente a una caja directa. Entonces el show ya había empezado, yo estaba tocando pero no había ningún sonido. Y cuando terminó ese primer show todos preguntaron qué había pasado. Yo expliqué que yo estaba tocando con normalidad pero que no había salido ningún sonido. No dije claramente que había sido culpa del ingeniero de sonido, pero lo di a entender. Él evidentemente no aceptó su culpa y dijo que eso había sido alguna falla de alguno de mis pedales o de alguno de mis cables o algo que tuviera que ver conmigo, no con él. Y a partir de ese día, cada vez que tocábamos ese show, él en lugar de abrir el sonido de la guitarra ponía simplemente el track, porque según él yo no podía tocar ese solo. Sin ser músico, sin saber absolutamente nada sobre tocar ningún instrumento, él decidió que yo no podía tocar el solo porque a él se le había olvidado abrir el sonido. Lo que me lleva al siguiente factor, los tracks. Si bien los que hemos trabajado en shows en donde se ocupen secuencias o tracks para apoyar a la banda en vivo, sabemos que esas secuencias, esos tracks, cuando están bien hechos y cuando se mezclan bien con el sonido de la banda en vivo, suena impresionante porque una banda de 4 personas la puedes hacer sonar como una orquesta completa. Y por el tipo de shows que hay en los barcos es necesario usar secuencias, puesto que no puedes tener un conjunto de cuerdas o los metales o todos los instrumentos orquestales que se ocupan en ciertos shows. Pero el problema es que en muchas compañías estos tracks abusan e incluso tienen grabados los instrumentos que sí están en vivo. Ahí es donde yo no entiendo entonces para qué me quieres tener en vivo, para qué quieres que me vista de smoking o de traje y vaya y conecte mis pedales y conecte mi guitarra y vaya a un ensayo y estudie la música, si de todas maneras lo que yo toque esté bien o mal, nadie lo va a escuchar porque todos los tracks están cubriendo la música. Es tan ridículo como si solo vieras a los cantantes abrir la boca, pero supieras que la voz que estás escuchando es del track y no es del micrófono que trae el cantante. Y lamentablemente esto sí lo he vivido en alguna de las compañías que he trabajado. Solo he trabajado en Princess y en Holland America. En Princess se tienen más shows, se trabaja más seguido, los músicos tocamos prácticamente diario. En Holland America no se toca diario, hay muchos espacios entre shows. Pero en Princess me tocó estar en shows donde la totalidad del show es puro track y toda la banda que está sobre el escenario solamente está haciendo playback, lo cual es muy desmotivante y además a mí se me hace una falta de respeto para todos los que estamos ahí trabajando. De hecho, en mi último contrato con Princess, como al final de cada contrato con ellos te dan una calificación que se le llama appraisal. En este tu jefe directo, que es el music manager, te califica en muchos aspectos que tienen que ver con tu trabajo y al final tú tienes que firmar de conformidad y de enterado de ese appraisal.
esa calificación. Y además te dan la oportunidad de poner en una caja de comentarios algo que tengas que decir sobre el contrato. En esa caja de comentarios hablé exactamente de este tema y dije claramente que era una falta de respeto y que no tenía ningún sentido que nos hicieran vestirnos, que nos hicieran ensayar, que nos hicieran usar nuestros instrumentos, que nos hicieran pararnos ahí como idiotas a tocar sobre una pista que estaba saliendo hacia la gente. Todos esos comentarios llegan al director de todo lo relacionado con los músicos, en este caso de la empresa Princess. Dudo muchísimo que algo vaya a cambiar con mi comentario, pero tal vez esa fue la razón por la que fue mi último contrato con Princess. Close to you, jumping like crawfish pie, Billy Gumbo. For tonight I'm gonna see my share of meal. Pick guitar, feel free jar and big ale. Top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Y bueno, recuerda que este video no lo hago con la intención de desanimarte a trabajar en un crucero. Más bien es con la intención de concientizarte de todo lo malo que te puedes llegar a encontrar y que no sea una sorpresa para ti. Si el video te gustó, por favor no olvides darle like, suscribirte si aún no estás suscrito, activar la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo video y también compartirlo con alguno de tus amigos que crees que le pueda interesar este tema. También déjame saber en la caja de comentarios si hay algún tema en especial sobre los barcos que quieres que trate en alguno de mis siguientes videos. Por lo pronto fue todo.